Listo, ya estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué bueno que se siguen suscribiendo al canal. Antes de comenzar esta poderosa semilla de la palabra, suscríbase. Si no está suscrito, denle clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor les bendiga. Vámonos directamente a la Torá, a la palabra del Eterno. Puede ponerle usted como título el que cree, crea. El que cree, crea. A ver si entendió este juego de palabras. Ahorita lo va a entender si no lo entendió. El que cree, crea. Váyase usted a ver el libro de Hebreos capítulo 11. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 vamos a ver qué nos quiere decir el Eterno en su bendita palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1. El famoso y conocido versículo que hemos visto muchas veces. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese usted lo que está diciendo el Eterno en su palabra, a través del apóstol Shaul Pablo. Se cree que el libro de Hebreos es de Pablo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos está diciendo prácticamente, el que cree, crea. Es decir, la fe va a crear aquello que tú estás creyendo. Si tú tienes una creencia en algo, tú vas a crear esa creencia. Es decir, si tú estás pensando en algo, en tu mente, lo estás creyendo, tienes, eso se llama una creencia, crees en algo, se va a manifestar en tu vida natural, física y material. ¿Por qué? Porque todo lo que pensamos se materializa, todo. Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos, porque usted, no sé si se ha dado cuenta, que a veces usted piensa algo y de repente se da cuenta que dice usted, ay, yo estaba pensando en esto y así pasó o así fue hecho. Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, lo que nosotros creemos, la creencia que tenemos, es lo que vamos a manifestar y se está manifestando en nuestras vidas ahorita mismo. El que crea, el que cree, crea. Somos creadores, co-creadores con el Eterno. El Eterno quiere tener socios, quiere tener personas que creen, que tengan creatividad, que creen cosas por medio de los pensamientos, por medio de la fe, de la creencia en Él, en su palabra. Nosotros podemos crear cosas con el pensamiento. Recuerden que la palabra dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. O sea, así como pensó, así es. Dice, tal es Él, o sea, lo que está en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, así es. ¿Qué estás creyendo tú? ¿Estás creyendo bien o estás creyendo mal? ¿Estás creyendo en la bendición o en la maldición? ¿Estás creyendo negativamente o positivamente? ¿Estás creyendo que se te va a destruir tu vida y tus proyectos y tus planes o estás creyendo que el Señor te va a sacar adelante? De eso se trata, creer. No estoy hablando nada más de creer en imágenes, de creer en ídolos. No, estoy hablando de creencias en tu interior que estás guardando ahí porque has recibido del exterior, has recibido y has captado en tu interior esas creencias que te fueron influidas o influenciadas a tu vida. Lo que estás viviendo ahorita, tú lo creaste. ¿Me entiendes? Lo que tú estás viviendo en este momento en tu vida, lo creaste tú. Así que no le eches la culpa a alguien si es algo malo.
lo creaste tú, todo, yo. Lo que piensas, creas. Lo que crees, creas. Por eso te digo, hay creencias muy erróneas de nuestras vidas que han sido captadas por nuestro ser, por nuestro espíritu y nuestra alma y nuestra mente, han sido captadas del exterior y han conformado nuestras creencias, que al crear nuestras creencias lo hemos manifestado en el exterior. Porque ¿cuál es tu pensamiento, tu creencia aquí? Así eres. Si eres un flojo, un vago, es porque esto es lo que creíste aquí. Lo creíste aquí y lo creaste afuera. Y es lo que se va a manifestar. Lo que estamos siendo ahorita, lo que estamos viviendo ahorita, es lo que creímos primero. Lo creímos, tuvimos una creencia y lo creamos. Es decir, lo manifestamos. Como un gran artista, ya sea pintor, escultor, materializa y manifiesta en una de sus obras lo que tiene en su mente. Eso es lo que está creando. ¿Y de dónde salió eso de su mente? De una creencia. Ya sea una creencia cultural, una creencia filosófica, una creencia religiosa. Por eso es que usted ve que hay creaciones que hacen los grandes pintores, entre comillas, de Dios, y lo dibujan como un viejito con una barba grande, y dibujan ciertas cosas porque esa es la creencia que tienen, y lo plasmaron, lo crearon. Entonces la persona que cree, crea. ¿Y qué va a crear? Pues lo que creyó, la creencia que tiene. Si tú no puedes salir adelante y te sientes atosigado por tus problemas, situaciones, conflictos, lo que tengas en tu vida, enfermedades, no sé, es porque tú lo creaste aquí. A partir de aquí, lo que tú estás viendo en tu vida, en tu exterior, es lo que estaba en tu interior, tu creencia. ¿Y quién pone esa creencia? Hay dos fuentes, nada más. Si tú obtienes de la fuente de la vida, de la fuente de la luz, de la fuente de la Torá, del Señor, de Dios, de Yahweh, tú vas a crear cosas buenas. Pero hay otra fuente, la fuente del engaño, de la mentira, del error, y proviene del enemigo. Nosotros lo que creemos lo recibimos de una de esas dos fuentes, no hay más. Si no estamos buscando al Señor, si no andamos en la Torá, vamos a recibir de fuentes equivocadas, vamos a recibir creencias equivocadas y vamos a manifestar y crear cosas equivocadas y erróneas en nuestra vida. Y va a ser un caos, un desastre en la vida del ser humano. Las enfermedades, la mayoría las creamos nosotros. Por eso hay hasta enfermedades que se llaman, enfermedades o patologías, entre comillas, que se llaman, hay personas que son hipocondríacas, inventan enfermedades. Se creen que tienen todas las enfermedades del mundo. Y dicen, y lo manifiestan. Y luego al rato se les está manifestando. ¿Es real? Entonces, lo que creemos, creamos. Y con este conocimiento tan simple y tan sencillo, pero que no lo analizamos y no lo meditamos y no lo estudiamos, ni investigamos, ni meditamos en esto, entonces seguimos nuestra vida como si nada, siendo guiados y dirigidos por creencias externas que nos dieron desde pequeños nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, en la escuela, en las culturas que nos han enseñado, etcétera. ¿Sí?
Entonces, todo eso está en la mente, es decir, en el alma de la persona, en el corazón, y está siendo la persona manipulada desde adentro por las creencias externas que recibió, y su comportamiento, sus actitudes van a crear unas circunstancias adversas, siempre. Nunca van a ser buenas si no están basadas en la palabra. Por un momento puede parecer que todo está bien, pero después viene el caos y las consecuencias. ¿Sí? A lo mejor todos los hemos experimentado alguna vez, pero para eso hay que reconocer y volver al camino. Es decir, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón? ¿Qué esperas? Tienes primero que tener una esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es tener una expectativa de que tienes un deseo, hiciste una petición y estás esperanzado con gran fe creyendo que te va a hacer nada. ¿Sí? Hay esperanza y hay fe. Esperanza sin fe no funciona. Fe sin esperanza no funciona. Para crear cosas, ¿me explico? Tú las creas primero aquí porque tú tienes, dicen, fe es la certeza de lo que esperas, pero si tú no tienes nada aquí en mente de qué quieres, qué estás esperando, pues no se te va a hacer realidad, no se va a crear la cosa aquella que tú quieres, porque pues, si no tienes nada en la cabeza, no tienes una meta, no tienes un proyecto, no tienes un plan, estás viviendo al ahí se va. ¿Me explico? Un plan, quiero hacer esto, un negocio, voy a hacer esto, etcétera. Y entonces el Señor pues no tiene materia de dónde crear esa cosa. ¿Me explico? Tú tienes tu creencia en tu mente. Ya la creíste, ya dijiste, ay, mira esto y aquello, planaste lo otro. Un deseo en tu corazón, no nada más de proyectos, sino también tienes un deseo a lo mejor de quedar sano, sana, si estás enfermo. Tú vas a crear esa realidad en tu vida. ¿Cómo? Con la creencia que tú tienes. Si tú crees que hay un Dios todopoderoso, si tú crees que hay un Elohim que no miente, que es verdadero y que no falla y que Él siempre cumple, que no es como los hombres que dicen una cosa y luego no lo hacen, pero Él siempre cumple y tú le estás cumpliendo, están en un pacto, en un trato, en un convenio. No hay falla, no hay duda, no hay incredulidad, no hay ningún motivo por el cual no se cumpla lo que Él dijo y no te sea dada la cosa que tú quieres. No hay un obstáculo. Se te va a hacer hecho, se te va a crear lo que tú creíste. Si nosotros nos mantenemos firmes buscando al Eterno, con esa creencia inamovible de quién es Elohim, de cuáles son sus promesas, que no las deja incumplidas, sino que Él siempre cumple. Porque Él lo dijo, está escrito. Dice la palabra que juró con su mano levantada. Pero, ¿le creemos o no le creemos? Ahí está la diferencia. ¿Cuál es tu creencia? ¿Crees en eso o crees más en lo que te dicen por acá afuera que no se puede y que no vas a salir adelante y que no te vas a sanar y que no vas a prosperar? Entonces, esas creencias son las que te van a mantener a ti como un creador de lo bueno o como un creador de lo malo, según sea la creencia que tengas. Yahweh no se mete en eso. No te puede obligar a creer algo que Él te dijo.
Él te sugiere, te da la Biblia y te dice, sigue mi palabra, te conviene. Tú vas a salir adelante si me sigues. Yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. Muchas promesas que vienen aquí. Pero si yo no soy constante con el Señor, si yo no lo busco de corazón, voy a dudar, va a haber incredulidad. ¿Y qué va a hacer? No vas a crear nada. O vas a crear lo contrario a lo que tú querías. Muchas veces la gente piensa que Yahweh no le escuchó, que Yahweh no cumple, que no funciona la palabra, porque no recibieron todavía. Pero nunca se autoanaliza uno, ¿verdad? A ver, ¿por qué no recibí? ¿Cuál fue el motivo por el cual yo no recibí? ¿Por qué será? No, es que no cumple Dios, no, es que no funciona, no, es que para qué. Luego, echando la culpa a Dios, a las circunstancias, a que no funciona, etcétera. Pero aquí en la Biblia vienen muchos casos de personas que pensaban así. Y se dieron cuenta que el problema no era el Señor ni su palabra, que el problema estaba en el interior, la creencia que tenían. Después reconocieron y decían, tú eres mi Dios, mi salvación, tú me vas a salvar. Tú me oyes y me vas a librar. Entonces empezaron a cambiar. Tiene que haber primero un cambio de creencia, es decir, de mentalidad. Y eso se logra solamente a través de la Torah, de la palabra del Eterno. Y en oración, porque en la oración percibes poderosamente la presencia del Señor y se afirma tu fe. Porque la gente primero quiere ver y después creer. Esa no es fe. Lo que se ve ya no es fe. Fe es primero creer, o sea, lo que tú crees, y después ves lo que ya está creado. Entonces, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? No tienes duda. No hay duda alguna. Tienes la plena seguridad. Es pues la certeza de lo que se espera. De lo. Eso quiere decir, hay algo que estás esperando. ¿Qué es lo que estás esperando? La certeza de lo que es lo para ti. Puede ser tu salud, prosperidad económica, tu familia, trabajo, empleo, negocio, etcétera. Entonces, tú pusiste en manos de Yahweh eso, andas caminando con él, y entonces, si tú ya creíste que Yahweh cumple todo lo que promete, que él no falla, que él nunca miente, que él cumple sus promesas, que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que juró para que tengamos esa seguridad, entonces tú ya tienes la certeza de lo que estás esperando. Pero tiene que entrar la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. ¿Qué es convicción? Estás convencido plenamente. Que te dicen aquello, por acá es una voz que te dice que no se puede. No, tú estás convencido. No, que tu mente y que tu cuerpo te dice esto, que te sientes así o que ves la situación difícil. No, tú estás convencido de que el que habló no miente y lo cumple. La convicción de lo que no se ve, ahí es donde entra lo difícil. Porque ¿cómo me voy a convencer de algo que no he visto? Me puedo convencer si yo estoy trabajando en una empresa y me dicen que el fin de año voy a recibir mis aguinaldos. Pues así que sencillo, pues yo ya sé que me van a pagar mis aguinaldos. No los he visto, pero sé que ya me los van a dar. ¿Me entiende? Esa no es fe. Fe es que no estuvieras trabajando en ninguna empresa, que estás en un problema, pero que tú no has visto la bendición económica, pero ya está y que el Señor lo va a cumplir.
Esta es fe. Lo que no se ve, pero existe. Escuche, todo existe. No lo digo yo, lo dice el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Y mire lo que sigue diciendo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, sol, estrella, lunas, planetas, árboles, animales, ser humano, todo lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice que no existía, dice de lo que no se veía. Todo existe, pero en un mundo microscópico, en un mundo, en una dimensión diferente. Pero se va a materializar en esta dimensión física, material y natural. Es lo que nos está revelando el Eterno aquí, a través de la Escritura. Dice, por la fe entendemos. Si tú no tienes fe, no vas a entender. Si yo no tengo fe, no entiendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que para los que no creen es locura. Dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Para los que no creen, dice, eso es locura. La palabra es locura. Pero ahora ya no. En aquel tiempo. Pero ahora ya no. Te voy a explicar por qué ya no. Porque ahora sabemos que hay cosas que no se ven, pero existen. Átomos, moléculas, electrones, iones, protones, neutrones, neutrinos, quarks, etcétera. No se ven, pero existen. Y de esas partículas que no se ven, fueron creadas todas las cosas. Esas partículas las creó Elohim. Nuestro cuerpo está hecho de esas partículas. Nuestras células se conforman de partículas, de átomos. Todo existe, pero en otra dimensión que no vemos con nuestro ojo normal, natural. Y es la dimensión donde habita el Eterno, donde todo hay, todo existe, porque dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Y saben cómo fue constituido? Por la palabra de Elohim. Por la palabra. Escuchen, por la palabra de Elohim. De modo que lo que se ve, lo que tú y yo vemos, que nos admiramos, fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se ve? De partículas que ahora llamamos milagros. Llamaban milagros, pero cuando ya empiezas a entender esto, por eso para Yahweh no son milagros. ¿Y cómo se crean? Por la palabra de Elohim. Ahí está la respuesta. ¿Cómo vas a crear si no tienes la creencia de la palabra? Y cuando tú ya crees la palabra, dijo Pablo, el apóstol Pablo decía, hablamos, no, creemos, decía, por lo cual hablamos. Es lo que estamos viendo aquí. Yahweh tiene una fe tremenda para hablar y todo se crea. La Biblia dice, tengan la fe de Elohim. O sea, una fe como la de él y vas a ser un creador. Entonces, lo que tú crees aquí, tú lo declaras con tu boca por la palabra del Eterno. Está escrito, tú dices, aquí está. Por ejemplo, en lo económico, Yeshua se hizo pobre siendo rico. ¿Y cuál fue el propósito de que se hiciera pobre? ¿Para qué? ¿Para qué murió desnudo en un madero?
¿Por qué? Dice la palabra, Yeshua se hizo pobre siendo rico, o sea, el dueño del universo, para que nosotros con su pobreza, o sea, él llevó nuestra pobreza, fuésemos enriquecidos. Es decir, nos llegue el sustento y la bendición económica. Pero esa es una creencia. Pero no es lo mismo creer que tener fe. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay gente que tiene fe, pero tiene fe negativa. ¿Sí? Tiene más fe negativa que fe en el Señor. Hay gente que aún conociendo la Biblia, le tienen más miedo al diablo que al Señor. Es decir, creen que el diablo es más grande que Yahweh. Esa es fe negativa. Tienen más fe negativa en que algo malo les va a pasar en que Yahweh los está cuidando y guardando. ¿Por qué? Porque oye que dicen, hermano, ¿saben qué? Hay una andancia de un virus que anda por ahí, o hay una andancia de una enfermedad, y la gente se pone así con miedo. No estoy diciendo que no hay que ser precavidos, hay que ser precavidos, pero eso de ser precavidos a tener miedo es muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué está declarando con su boca? ¿Qué está creando con su boca? Escuchó y oyó la creencia de que, sin duda, como es una andancia, sin duda me va a dar a mí. ¿Me está entendiendo? Y es una creencia colectiva, negativa y engañosa. Porque Yahweh dice que Él nos está guardando y protegiendo. Y tienen más fe en el miedo que en la protección del Eterno. ¿Qué es lo contrario a la fe? El miedo. Porque la fe verdadera es creer, tener una creencia en lo que Él dijo o Él, con certeza y seguridad y convicción. ¿Qué es miedo? Lo contrario. El miedo, si es un miedo y te enfocas en ese miedo, va a vencer tu fe. ¿Es difícil? Pues al principio sí, porque tienes que leer, tienes que orar, tienes que mantenerte firme creyendo en el Señor, haciendo la obra del Señor, lo que le gusta al Señor. Y entonces tú vas agarrando más poder y fuerza espiritual. De tal manera que las defensas espirituales se te multiplican. Amén, hermanita. Las defensas espirituales se multiplican. Y tus defensas naturales obedecen a tu mente, a tu alma. Por ejemplo, si tú dices que es una andancia y que sin duda te va a dar, tú ya lo creíste. O sea, pusiste tu fe en eso. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema nervioso central que ya recibió ese mensaje, a su vez, manda un mensaje a todos los órganos del cuerpo y a las células. ¿Me está entendiendo? Manda ese mensaje a las células y ¿qué crees que pasa? Las células obedecen y dicen, ya recibimos el mensaje que hay que disminuir el sistema y debilitar el sistema inmunitario porque va a venir un virus, una bacteria que le va a hacer daño. Porque así lo está mandando mi alma, el alma, la mente. Y ese mensaje es mandado a los órganos y a las células y se debilitan. Y las defensas se debilitan. Y están preparadas para que llegue lo malo eso que va a llegar.
Entonces esa es una fe negativa. Con temor se atrae cosas que son muy perjudiciales para la persona. ¿En qué tenemos fe? ¿En lo bueno, en lo malo? ¿En Yahweh o en la gente que no conoce a Yahweh, etcétera? Tú tienes que analizar y ver en dónde estás parado y parada. Tú tienes que autoanalizarte si estás en la fe del Señor, y si no, síguele adelante, habla con el Señor. Mira, Señor, estos son los problemas, aquí tengo estas dudas, etcétera, etcétera. Tú habla con Él. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a seguir guiando, te va a dirigir porque eres humilde, te va a aumentar la fe y vas a empezar a cambiar tus creencias. Todo nace de una creencia. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos aquí, es porque no somos dirigidos por el enemigo. Estamos aquí. Estamos siguiendo la enseñanza del Señor. ¿Ok? Usted decidió una creencia y esa creencia a usted le va a dar, usted va a manifestar una creación. Usted va a crear algo. Tú no vienes aquí nada más para escuchar una palabra y un entretenimiento y se oyó bonito, no. Es algo práctico. Tú vas a crear cosas. Tú eres co-creador con Yahweh desde un principio. Él lo manifestó desde un principio. ¿Y cómo lo manifestó? Pues porque creó a Adán y después creó a Eva para que ellos fueran los co-creadores y tuvieran hijos ellos, que no lo creara directamente Yahweh. Ustedes, dijo, van a ser co-creadores conmigo. Les voy a dar el poder de crear seres humanos. ¿Y cómo van a crear seres humanos? A través de un hombre y una mujer. ¿Por qué se unen las parejas? Porque quieren tener hijos, familia. Esa es su creencia y eso viene de Yahweh. Pero no Yahweh lo hace directamente, lo tiene que hacer el hombre y la mujer. ¿Qué crearon ahí? Crearon un ser humano. Con la ayuda de Yahweh. Ya no es Yahweh el único creador. Dijo, tengo por socios ahora a una mujer y a un hombre. Entonces son socios en la creación del ser humano. Nos dio una mente poderosa para crear. Hay una conciencia que tenemos. El que tiene la conciencia de Yahweh ya la hizo. Porque va a estar siempre consciente de que hay un creador, un todopoderoso, un padre que lo ama. Todo eso lo va a tener siempre en su conciencia. Y cuando viene el enemigo, cuando vienen las circunstancias adversas, cuando oye por ahí pláticas que no convienen, no mueven su estabilidad de fe, no la mueven. Así le digan lo que le digan y puede ver las cosas que aparentemente tienen razón las personas. Pero si tú conoces la palabra, tú dices, no, escrito está aquí en la palabra esto, aunque parezca verdad lo que me están diciendo ellos. ¿Qué te dicen? ¿Que no vas a poder salir adelante? Esas creencias no. Que no vas a poder hacer lo que quieres. Que no vas a alcanzar los deseos de tu corazón. Vienen circunstancias a tu vida y si no estás bien firme, bien parado, te tambaleas, empiezas a quejarte, a llorar, a amargarte. ¿De qué te sirve? De nada. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar la creencia. Y cambiar la creencia es cambiar la mente, cambiar la conciencia. Tu conciencia ha sido alterada por el enemigo. Eso es lo que pasa. Es una conciencia alterada. Mucha gente todavía está creyendo en el Señor, pero ahí va en el camino, pero todavía el diablo le toca su conciencia, sus creencias. Le mete duda, incredulidad. Los pecados son otra cosa. Cuando la persona se arrepintió sinceramente y va a seguir al Señor, ya no tiene conciencia de pecado. El pecado atrae cosas negativas. ¿Por qué?
Porque creímos en el pecado y lo llevamos a cabo. Esa es una creencia, ¿me explico? Un ejemplo. Creí, vamos a poner algo sencillo que parece medio gracioso. Vi un comercial de televisión y creí que como sale ahí una persona con un vaso de cerveza, una cerveza o vino y fumándose un cigarro, esa es la creencia de la buena vida. ¿Sí? Y que está disfrutando con su familia y no importa, hombre, estamos tomando aquí, pero estamos felices y alegres. Y esa es una creencia aquí y se mete subliminalmente, la meten en la televisión. O el cigarro, ¿verdad? Se ve muy varonil con el cigarro fumando aquí. Y los jóvenes lo ven y luego lo replican, porque creyeron a algo que les fue, vamos a decir así, por el enemigo insuflado e inyectado a su mente, a su alma. Lo creyó y ahora lo está creando él, manifestándolo. Así es como empieza todo lo que tú ves, la creación misma, todo surgió de una creencia, de un pensamiento, de una idea. No hay de otra manera. Por eso es que nosotros somos conciencia. Nosotros no somos este cuerpo físico. Dice la palabra que tenemos una conciencia y cuando la conciencia está cauterizada, no le entra la palabra del Señor. Porque ya tiene metidos y almacenados en su conciencia tantas creencias, ideas y pensamientos negativos, erróneos, torcidos, de confusión, que le es difícil salir de ahí hasta que no tenga la verdadera creencia en el Señor, la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Ahora, si quieres recibir la bendición de Yahweh, tienes que tener esa creencia, esa fe en Él. En todo. Mire lo que dice ahí el versículo 6. En Hebreos 6, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim. Así que, no, si no creemos, si no tenemos fe en Él, es imposible. ¿Y qué es tener fe? Obedecerle a Él en todo. Porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, es decir, crean que es real, porque como no lo ven, muchos como que simulan que están con Dios, pero no creen realmente. Que el que se acerca a Dios crea que le hay, y luego mire lo que dice, qué bonito, que es galardonador, es decir, recompensa, galardonador de los que le buscan. Amén. Pero dicen muchos, pero pues nadie ha visto a Dios, no, pues nadie lo ha visto, pero existe, es real. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que es real? Pues por toda la creación. Nosotros, por eso es que la fe, por eso es que Yahweh es invisible. Y Él va a galardonar a los que creen en ese ser invisible. Porque si lo vieran ya no fuera fe, por eso Él estableció la fe como el instrumento para obtener todo lo que queremos, deseamos y anhelamos de Él. ¿Te lo va a dar? Te lo va a dar. Todo. Pero si no tenemos fe, pues es imposible. No le agradamos. A Yahweh le agrada la persona que cree y quiere crear con Él. ¿Quieres que tu creencia sea basada en la palabra para crear cosas? Bueno, búscalo, dice aquí.
Es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Si tú no tienes fe, si yo no tengo fe, no le agradamos. ¿Y qué es fe, hermanos? La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, y la fe sin obras es muerta. Por más que le repitas al Señor que crees en Él, por más que le repitas al Señor que lo quieres, por más que le repites al Señor que lo amas, por más que le digas a Él que lo quieres, tú tienes que demostrarlo con ello. Yo lo tengo que demostrar con Él. No, a Él no lo convencemos con puras palabras. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, el Señor nos dice, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, deja la amargura atrás, perdona. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de perdón, la persona está amargada. Y si está amargada, dice la palabra que tiene fe en ¿qué? En la amargura. ¿Quieres ver aquí una persona lo que creó con la amargura? Aquí te lo va a decir el Señor. El Salmo 38. Mira lo que se crea con la amargura. Una de tantas cosas. El Salmo 38. Yahweh, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Miren lo que le vino. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Brínquese para no verlo todo hasta el versículo 17. Porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Ok? Por tanto, dícete, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Todo esto le vino a este hombre que estaba en amargura de espíritu, en amargura de corazón, porque él había pecado. La persona que ha pecado se amarga su vida. Él no buscaba al Señor hasta que ya otra vez le dice aquí en el versículo 18, por tanto, o sea, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Qué quiere decir esto? Al decir por tanto, quiere decir me pasó todo esto porque no quería yo confesar mi maldad. Estaba en esta amargura de vida. Era una vida que estaba siendo amargada porque él traía algo en su corazón. Luego dice el versículo, a ver,
El Salmo 37, ahí a la vuelta. El Salmo 37. Dice el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ok. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre era iracundo. Dice que no debe de haber ira, que no debe de haber enojo. ¿Y por qué hay ira y enojo? Porque la persona está amargada. Y cuando hay amargura, hermano, ponemos, por así decir, no queremos dejar la amargura, estamos poniendo nuestra fe en la amargura. ¿Sí me explico o no? Es decir, se convierte como en un Dios. No queremos dejar ese Dios. No queremos dejar esa amargura o esa ira, ese coraje, ese enojo, lo que sea, otra cosa. Ese es, por así decir, un Dios en el cual se pone la creencia y la fe. ¿Me explico? Y la amargura trae cosas. Por ejemplo, el pecado. Si tenemos un pecado, ese pecado y no lo queremos dejar se convierte en nuestro Dios. ¿Ok? Y a un Dios se le profesa fe, es decir, una creencia. Todo lo que sea un Dios se cree en él. Hay una creencia. Y nosotros tenemos una fe en ese Dios. Es decir, en ese pecado, esa fe se va a materializar en enfermedad. ¿Qué dice aquí? En el 38, ¿qué enfermedad? Miren lo que le vino. El 3, 38:3. Nada hay sano en mi carne. No tenía nada sano ya en su carne. ¿Por qué? Porque puso su fe en el pecado. No quería declarar ese pecado y dejarlo. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No quería dejar el pecado. Se había convertido en su Dios, había puesto su fe en su pecado. Cuando nosotros apapachamos tanto el pecado y no lo queremos dejar ir, se convierte en nuestro Dios y estamos poniendo, por así decir, nuestra creencia y nuestra fe en Él. Pero vienen las consecuencias, dice que no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Le vienen problemas a la mente, a la cabeza directamente. Vamos a revelar esto. No hay nada sano en mi carne a causa de mi ira. ¿Por qué vino la ira? Porque estaba amargada la persona. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué pasa en los huesos cuando hay amargura? Carcoma del corazón, la envidia. Es carcoma de los huesos. La amargura trae infartos, ataques al corazón, arritmias. Fíjese cómo estaba en todo su cuerpo, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Cuando nosotros traemos pecado, se manifiesta en la cabeza. Te va a empezar a doler la cabeza, te vas a sentir mareado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo. Cuando las sueltas, te libera. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque mis iniquidades se han agravado. ¿En dónde dice ahí? Sobre mi cabeza. Es decir, estás acumulando cosas, suéltalas y ya. Versículo 4 dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Con una carga. Es algo pesado que la gente no puede soportar. El 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Ahí locura también significa de mi necedad. O sea, la persona es necia y no quiere obedecer, necia y no quiere obedecerle al Señor. Dice el Señor, bueno, ya te di chance. Y ve que empiezan a salirle, usted
sabe que hay llagas. ¿Qué es una llaga? Las llagas se manifiestan tanto exteriormente como interiormente. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que se manifiestan con llagas. ¿Qué fue? Dice, es a causa de mi pecado. Mis iniquidades se han agravado. Es decir, lo que vimos hace rato, se están manifestando. Estás creando eso tú con tu mente. ¿Me explico? Porque pusiste tu fe en eso, no quieres dejar eso, y si insistes en eso, bueno, te va a venir y te va a manifestar, vas a crear cosas malas en tu vida y Yahweh no quiere eso. Versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Por qué está encorvada la gente? Porque aquí dice como carga pesada en mi vida, hasta caminan así, como que están cargando una carga en sus hombros y andan así. Porque es una de las manifestaciones del pecado. No quieren dejar la amargura, ponen su fe en esas cosas, porque es una creencia en eso, no quieren dejar eso. Y lo que crees, manifiesta. Si crees en amargura, infarto. Si crees en la envidia, carcoma de los huesos, osteoporosis. Y así muchas enfermedades que vienen. Estamos viendo algunas aquí. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, fiebre tremenda a diario. Mis lomos. Y nada hay sano en mi carne. Ya había tomado mucha ventaja el enemigo. Estoy debilitado y molido en gran manera. ¿Qué viene? Debilitamiento. Se debilitan las defensas del cuerpo, por eso entran todas las enfermedades. La mejor defensa de anticuerpos es la Torah, la palabra. La oración. El nombre bendito de Yahweh. Dice la palabra que el nombre de Yahweh es nuestro escudo. Versículo 9. Adonai, delante de ti están todos mis deseos. ¿Qué deseaba? Sanarse, prosperar, etcétera. Esos eran sus deseos. ¿Pero en qué estaba creyendo? Estaba creyendo en el pecado. Y mi suspiro no te es oculto. Tú ya sabes qué anhelo, qué deseo. Versículo 10. Mi corazón está congojado. Me ha dejado mi vigor. Ya estaba todo debilitado, ya no comía, ya no quería saber nada, estaba enfermo. Y aún la luz de mis ojos me falta ya, porque por la misma debilidad se debilitan los órganos visuales. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Es como cuando la persona tiene COVID, que no se quiere acercar a nadie, ¿verdad? Pero este era otro tipo de plaga, no dice ahí qué valera. Me imagino que tipo de zaraat o algo así, de cierto tipo de plaga de lepra. Luego nos brincamos hasta el versículo. Él está clamando a Yahweh. Vamos a ver para que vean lo que le clama a Yahweh. Pero él se da cuenta que no le responde. Y luego ya dice por qué. Él mismo reconoce por qué no le responde. Versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos. ¿Quiénes son los que buscan tu vida? El enemigo. ¿Quiénes te quieren destruir, matar, robar? El diablo y los demonios. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Yahweh, he esperado. Estaba esperando, pero no la veía llegar. Tú responderás, Yahweh, Elohim mío. Tú me vas a responder, Señor. Pero no le respondía.
Dije, no se alegren de mí mis enemigos, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Eso es lo que le clama la gente al Señor, así le clamamos a veces. Pero si hay pecado no puede responder. Y él mismo, en los siguientes versículos, se da usted cuenta que ahí reconoce. Versículo 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Y luego el 18 dice cuál fue la causa. Por tanto, confesaré mi maldad. Ya me di cuenta que por eso estoy así. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Me contristaré quiere decir, me voy a humillar sabiendo que te causé un dolor tan grande, te ofendí grandemente, porque tú eres santo y eres bueno conmigo. Por tanto, confesaré mi maldad. O sea, me estoy dando cuenta que esa fue la causa de que no me responde, de que estoy en esta situación. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y luego dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes. ¿Por qué estaban vivos y fuertes los enemigos? ¿De dónde estaban alimentando? ¿De dónde agarraban la fuerza? Del pecado. El diablo no tiene ningún poder, ninguna fuerza, se alimenta de los pecados y maldades de nosotros y agarra fuerza y vigor de ahí para podernos hacernos daño. Por así decir, nos chupa la energía, nos deja debilitados y entonces nos causa mal. Versículo, estamos en el 19, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, se le fueron como hormigas, como, ¿cómo se llama? Como una nube de moscos. 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Yahweh, está clamando. Elohim mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Yahweh. Ahí reconoce mi salvación. O sea, Yeshua, quiere decir Yahweh es mi salvación. Entonces, dice, no me desampares, oh Yahweh. Él no nos desampara nunca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quitó qué? ¿Qué quitó Yahweh? La cobertura. No lo desamparó, le quitó la cobertura. ¿Y por qué? Si era el gran siervo David, el gran siervo. Pues sea el más siervo más grande, si hay pecado, Yahweh no puede intervenir, porque entonces le diría al diablo, eres un mentiroso tú. Estás bendiciendo al pecado, a la maldad. Estás protegiendo a un pecador. Le echaría en cara el diablo. No me desampares, oh Yahweh, Elohim mío, no te alejes de mí. Yahweh está aquí con nosotros. Lo único que no puede intervenir, aunque lo tengamos en nuestro corazón a Yeshua, si andamos mal, lo contristamos y no puede intervenir. Apresúrate. Cuando estamos así, ya, respóndeme, no tardes. Pues es que yo no estoy tardando, el que está tardando en arrepentirse eres tú. ¿Me explico? Y siempre le decían aquí muchos siervos, no tardes, porque ya sentían en el juego. No tardes, respóndeme ya. Y le decía Yahweh, ¿por qué no? Nel, ¿por qué? No sé, a ver tú. Ahora, medita, investiga. Respóndeme, socórreme. Ah, ya sé cuál es el problema. No sabías, le dice el Eterno. No querías dejarlo. Se te había convertido en tu Dios, pusiste tu fe en eso. Y estabas creando esa realidad en tu vida.
bien fuerte la presencia, está el espíritu de santidad. Está Jajejuya, aquí está. Yahweh es bueno, Yahweh es bueno, Yahweh. Apresúrate a ayudarme. Ya no le podía ni gritar, estaba todo. Dice, ya estoy desmayada, apresúrate, ayúdame. Así estaba yo, hermano, un día, una vez. Ya me estaba muriendo. Apresúrate, ayúdame, Señor. Ayúdame. No me podía ni hincar, estaba todo débil. Pero me hinqué. Aleluya. Y luego venían como 20,000 demonios y me acercaban ahí. Y yo sentía temor y miedo. Y el miedo me estaba venciendo, estaba poniendo mi fe yo en el miedo. Cuando Yahweh me habló al oído y me dijo, si no lo enfrentas te va a vencer y te va a mandar a la casa de la risa. Y como pude me paré y me volteé hacia donde percibía yo la opresión y la presencia maligna, que era temor así feo, que me paro, como pude ahí, y no sé dónde me salieron fuertes. No te tengo miedo, demonio inmundo, te amarro y te ato en el nombre de Jesús, y te ordeno que te vayas, fuera, no te temo. Yahweh está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tengo poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y de repente esa depresión que se sentía empezó a desvanecer. Sentí que la presencia maligna se alejó. Pero después, en etapas, quería volver a manifestarse, pero ya sabía cuál era yo. No tenía que poner mi fe en el miedo, sino mi fe en el que es más grande de todo. En el eterno, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí es el así. Entonces, ya ahí se entiende que cuando ponemos nuestra fe en el miedo, engrandecemos eso. Cuando ponemos nuestra fe en el pecado, lo hacemos grande. Pero cuando ponemos nuestra fe en el Señor y en la palabra, entonces siempre vamos a vencer estas cosas. Y vamos a crear lo bueno. Lo que tú tienes aquí, lo creas afuera. ¿Cómo se crean los homicidios? Lo que creyeron, crearon. ¿Cómo se crea la fornicación, el adulterio, la prostitución, las mentiras? Aquí. Y lo creas y lo manifiestas aquí afuera. ¿Cómo creas una vida hermosa en tu personalmente y familiarmente? Creyendo que el Elohim viviente está contigo, está todos los días, se está manifestando en ti, que tú eres una persona feliz, alegre, contento. Eso lo vas a manifestar. Después va a ser natural. Si no te sientes alegre y feliz, tú dices, soy alegre y feliz. Y no lo sientes mucho, pero tú dices, yo soy así porque así dice la Biblia. Y al pasar de los días ya es natural, hermano, ya tu manera de pensar, de hablar, de actuar es diferente. Ya no estás amargado, se te va la amargura, se te va el odio, el rencor, el resentimiento. Tú dices, yo soy santo. Entonces tú creas esa santidad en tu vida, ¿me estás entendiendo? Porque tú lo estás creyendo, es la creencia. Y no falla porque es la verdad. Y te estás creando y eres santo como Yahweh es santo. Viene el pecado, viene la maldad, pero es tentación, pero no caes en la tentación. ¿Por qué? Porque ya automáticamente tu subconsciente que ya recibió todo eso, te dice, no, tú eres santo. Tú eres santo. No, pero el diablo te presenta los manjares. No, pero tú eres santo. ¿Te quiere manipular? No, yo no soy títere de nadie. Yo soy guiado y dirigido por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Tú lo repites, almacenado en el subconsciente.
El subconsciente te lo trae y naturalmente tú eres una persona de fe en la palabra, en lo bueno, y cuando tú lo estás repitiendo, lo estás creando, porque es como si fueran bloques o como si fueran ladrillos y estás tú creando aquí en la realidad lo que tú quieres. Tú le das materia al Eterno para que Él cree la realidad. Si un escultor no tiene barro, no crea nada. El escultor es Yahweh. Y tú le das el barro. ¿Cómo te lo das? Con la lectura, con oración, con la creencia y la fe en Él. En lo que has puesto tu vista, quieres un negocio, quieres hacer esto y pones la intención de que es para la gloria de tu nombre, Él lo crea. O sea, tú eres creador con Él, co-creadores. La materia prima del Eterno es la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Eterno. Sin fe no le das materia al escultor. Quieres una casa, pero no le das materia. La materia es la fe. La creencia en que todo fue hecho de lo que no se veía. ¿Quieres una casa? Tú dices, pero ¿cómo? Tú no sabes cómo, pero la fe está ahí. Mientras tú estás orando, ahorita estamos aquí y hay albañiles trabajando en muchas partes de aquí, de esta zona y de la tierra. Y una de esas casas está preparada para ti. Ahorita están preparando carros en todos los ¿cómo se llama? Los creadores de carros. ¿Cómo se les llama esas? Fábricas de autos. Ya están siendo preparados. Y tú estás orando, le estás dando materia a Yahweh. Y Yahweh está dándole materia a los creadores de los carros. ¿Me estás entendiendo? Está poniéndole ahí, está creando ese carro. Pero ese carro dice, ya está apartado para él, para ella. Porque ya lo creaste aquí. Así es como se crean las cosas. La gente no entiende esto, pues te lo estoy dando al chachazo. Hay órganos. Hay órganos. Todo fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde salió Adán? No estaba. A Eva la sacaron de un costado. Pero no existía nada. O sea, ya existía, pero no se veía. De átomos de tierra. Y el escultor empezó. Tenía materia prima. ¿Cuál era la materia prima cuando creó Adán? Su propia fe de Yahweh. Por eso la palabra dice, tener la fe de Elohim, de Yahweh. Yahweh tiene fe. Y él todo lo que creó fue por la fe. Él habla y los elementos y las moléculas y las partículas le obedecen. ¿Cómo crees que se hace el viento? ¿Cómo crees que se hace la nieve? ¿Cómo crees que se hace la lluvia? Él habló y fue hecho. Él dijo y existió. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Eso es otra dimensión. Pero si ves con ojos naturales, no lo vas a lograr. Pero si ves con los ojos espirituales y la fe de Elohim, lo haces, lo creas y ya se está fabricando para ti. Es real. Bueno, aquí termino esta enseñanza, que tuvo por título, lo que crees, creas. Ahora ya vas a saber qué creer. No vas a creer cualquier cosa, ni vas a declarar con tu boca cualquier cosa. Solamente, dijo Pablo, piensa en lo puro, en lo justo, en lo bueno, en lo verdadero, en lo de buen nombre, en toda buena virtud, en lo digno de alabanza. En eso piensa.
Porque Pablo sabía el secreto. Si tú piensas aquí con una creencia errónea y equivocada, lo vas a materializar afuera. Y no quiero que te pase eso ni a ti ni a tu descendencia. Tú hablas de tus hijos, de tu familia. Tú hablas bendición. Tú creas. Lo que tú crees aquí se materializa. Yo creo que mi hijo, que mi nieto van a hacer esto. Hombres de bien, mujeres de bien, siervas del Señor, siervos del Eterno, profesionistas, que buscan ayudar a la gente, para gloria tuya, Señor. Como dice tu palabra, los creaste para gloria tuya. Tú estás soltando palabras. Lo que traes aquí lo estás creando, le estás dando materia al Eterno. Y Yahweh está tomando, mira cómo me da barro, mira cómo me da materia, mira cómo me da su fe. Y empieza a crear las cosas. Lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero es hecho ya por la fe. Bien, aquí termino. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. Escuche de estas revelaciones. Vuélvala a escuchar y vuélvala a escuchar hasta que me quede bien metido ahí adentro. Y usted entonces habla y se crean las cosas. Usted se da cuenta que crea. Yo a veces voy a crear algo, digo. Estoy pensando en alguien. Y yo lo creí aquí. Y suena el teléfono. Sí es. ¡Pum! Ya. Creí que me iba a hablar. Lo sentí en mi corazón. Lo creí. Y lo creé. Porque el universo está unido por el internet divino. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Usted está conectado conmigo. En el espíritu. Y hay conductos. Ya no les sigo porque se alargaría mucho, pero luego vemos esta enseñanza para la otra semana. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Cree con fe verdadera, para gloria de Yahweh. Nunca lo dejes de afuera, Él siempre para gloria de Yahweh. Y no que cuando te dé, no te ensoberbezcas. Obedécelo. Él te va a bendecir en sobreabundancia. Tú vas a ser co-creador con Él. Y la gloria de Yahweh va a estar sobre ti, sobre tu familia, creando cosas buenas de bendición, porque dice tu palabra que el pensamiento de Yahweh para tu vida es de bien y no de mal, para darte el fin que deseas. Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes también. Ve, amén. Manita arriba.